Buenas tardes nuevamente. Antes de comenzar y de presentar al profesor, quisiera dar algunas informaciones del Congreso, si me permiten. Contarles que hoy día por la tarde, al igual que ayer, a partir de las 18:30 horas tenemos lanzamiento del libro. Entre las 18:30 y las 19 horas se lanza el libro de la profesora Jimena Valdés, que se llama Trabajo y Familias en el Neoliberalismo, Hombres y Mujeres y Faenas de la Uva, el Salmón y el Cobre, que es de la editorial Lobo. Esto es en la sala H4. En la sala H5 se lanza el libro de la profesora Pilar Cereceda y Ana María Mazzuri, Geografía de Chile, de la editorial Vicente Vives. De 19 a 19:30 está el lanzamiento del libro de la profesora Frecia Barriento. El libro es el de Hans Stephen, es una traducción. Problemas limítrofes y viajes de exploración en la Patagonia, recuerdos de la época del conflicto fronterizo entre Chile y Argentina, de la institución Universidad de Periodismo Cristiano. Y paralelamente se lanza también un libro que se llama Geografía, Geotecnología y Análisis Espacial, Tendencias, Métodos y Aplicaciones, del profesor Manuel Juárez Salita y Gustavo Costal, de la Universidad Alberto Hurtado. Estos son en la sala, los 4 lanzamientos que se presentan son entre la sala H4 y H5, solo para recordarles. Y por último, quisiera también invitarlos a la presentación de una obra de danza que lleva por nombre A pesar de todo, que es una obra muy particular y muy característica de la trayectoria del profesor Patricio Munster, que se va a presentar en el galpón que ustedes acaban de calcular, ¿no es cierto?, a las 7:30 de la tarde. La invitación es para todos los que asisten al Congreso. Es una puesta en escena que corresponde al examen de ingreso de los estudiantes y las estudiantes de danza de la Universidad Academia Unimón Cristiano. Gracias entonces por poner atención a las informaciones en general. Quiero presentar entonces a quien nos acompaña hoy día, al profesor Hugo Romero. Él es el doctor en Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, España. Es el Premio Nacional de Geografía del año 2013. Sus principales líneas de investigación: medio ambiente, desarrollo regional y urbano sustentable, vulnerabilidad y resiliencia territorial ante desastres socionaturales. Espero no haber omitido ninguna de sus líneas principales, profesor, que sin duda son muchas. El profesor hoy nos va a presentar una conferencia que lleva por título Desafíos de la globalización en Chile y la necesidad de integración disciplinaria. Para eso, profesor, usted cuenta con alrededor de 45 minutos para que haya un momento de posibilidad de hacer preguntas, comentarios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber aceptado la invitación. Por supuesto. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento, que ya sé que organizar un evento algo muy difícil, y también por el aire fresco que ha traído este evento, ¿no? A mí me parece que no solamente hay mucha gente joven, por lo cual alienta la esperanza de que la geografía tenga una larga vida, sino también porque sus ponencias, sus actuaciones, el invitado, son esas cosas que hemos echado de menos durante muchos años. Y yo creo que por eso es muy bueno que estemos juntos todos. Yo debo agregar 2 cosas más, que también se lanza un libro mañana que se llama Geografía y Sociedad, ¿no? El Gran Concepción. Es un homenaje de la Universidad del Biobío, universidad pública de la región del Biobío, a su ex rector, gran impulsor, distinguido geógrafo, nuestro geógrafo que ha llegado a la posición académica más alta, don Hilario Hernández Burruchaga. Este es el libro, para que ustedes ya lo vayan considerando. Va a ser lanzado posteriormente también en Santiago. Y me han pedido que haga la presentación de este libro mañana en Concepción. Tengo que viajar a Concepción a hablar sobre esto. Porque esto del Premio Nacional de Geografía tiene ciertas repercusiones que yo no pensé, ¿no? La gente cree que uno puede decir algo interesante, ¿no? Y evidentemente no siempre es cierto, ¿no?
pero creo que hay una responsabilidad importante que asumir respecto a esto, y de eso entonces yo quiero hablar hoy día en una especie de geografía ciudadana, más que de geografía académica. O sea, aprovechar la presencia de ustedes para contarles una serie de cuestiones que he ido siguiendo y manifestarles más bien mi preocupación si la estoy entendiendo, ¿no? Y a ver si ustedes me ayudan a entenderla realmente, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que yo formo parte de un grupo raro de geógrafos, ¿no?, que se dedican a cosas que tratan de vincular la sociedad con la naturaleza. Eso ya es raro, ¿no?, porque efectivamente predomina nuestra academia más bien de especialización en algunas de las áreas, lo cual por supuesto no estoy diciendo que sea malo, yo solamente me he calificado como raro respecto a esto, ¿no? Ahora, cuando intentamos trabajar en geografía ambiental, estamos intentando situarnos en esto que Demerit llama transformar la externalidad en una interferencia. O sea, no que veamos la geografía humana independiente de la geografía física, por ejemplo, sino ver esta hibridación posible en esta suerte de mezcla que aparece aquí, que no renuncia por lo tanto a la profundización de la especialización, sino que intenta responder más bien a preguntas de la sociedad que tienen que ver específicamente con el medio ambiente, definido en su manera más amplia como una relación entre la geografía física y humana. ¿Me pueden pasar la próxima, por favor? Gracias. Eso por un lado. Por otro lado, me resulta cada vez más inaceptable, particularmente a raíz de los últimos acontecimientos que he vivido el país, en lo económico, en lo político, en lo natural, o sea, en lo ambiental, en la misma concepción que acabo de definir, me resulta cada vez más inentendible que no tengamos una posición estratégica frente a nuestro propio desarrollo. O sea, me resulta absolutamente inaceptable que tengamos un ministerio de planificación estratégica, que la planificación estratégica sea un chiste institucionalmente hablando, y que en definitiva nuestras visiones del futuro aparezcan completamente ciegas. Ya me resulta absolutamente, lo hablaba recién con Marcelo, es que esto de anunciar un tsunami que va a afectar de Arica a Punta Arenas, lleva a 1 millón de personas, es de una precisión científica total. Y la única explicación posible sería un aprovechamiento político. Entonces, es posible seguir, por un lado, evacuando a millones de personas y al mismo tiempo sin ninguna capacidad de impedir la instalación humana permanente en la línea de costa. O sea, ¿cuánto de falsedad hay en las actuaciones públicas? ¿No? Y lógicamente, ¿cuánto de responsabilidad tenemos los geógrafos o los que estudiamos geografía? En el sentido de decir, no puede existir un país sin planificación estratégica, no puede existir un país sin ordenamiento territorial, no puede existir un país sin ordenamiento sustentable de sus cuencas, no puede existir un país sin evaluación sistemática de su urbanización. No podemos seguir así. No podemos seguir experimentando esto del temor de la inundación. ¿Cuánta gente no podrá dormir porque está lloviendo? Qué cosa más rara, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera el nivel de amenaza que estamos enfrentando. Y luego aparece la autoridad diciendo que ha sido un éxito la evacuación. ¿Cómo va a ser un éxito tener que dejar la vivienda, tener que pasar la noche cansado en el suelo en algún mirador de la ciudad? Con el temor de que cuando vuelvan a su hogar no van a encontrar nada. ¿Cómo va a ser un éxito eso? ¿No? Entonces, esta discrepancia entre lo político y lo científico a mí me produce cierta suerte de gran nerviosismo, ¿no? La siguiente. Entonces, lógicamente, ese nerviosismo acentuado porque el mercurio de hoy, que lo tengo allí, aparece que no sabemos si la China va a crecer económicamente. Y como todos sabemos que cuando la China se resfría, nosotros nos da pulmonía. Entonces, este sentido de la globalización, esta contradicción entre nuestros intentos de desarrollo y la suerte de China, también me incomoda. Me pone nervioso también. O el pertenecer al Círculo de Fuego del Pacífico, pero no saber que está en erupción el volcán Chaitén. ¿No? O evacuar a toda la gente de Chaitén para que después vuelvan al mismo lugar, habiéndole intentando ofrecido la posibilidad de crear la única ciudad sustentable chilena. ¿Qué pasa?
posibilidades multiescalares de entender este conflicto permanente entre la globalización y la localización, que creo que es la tarea geográfica más relevante. Pasa lo siguiente, por favor. Entonces, ¿estamos realmente relacionando la ciencia con la política? Creo que esa es la pregunta de fondo, la política en el sentido general. En la toma de decisión y el ejercicio del poder, ¿estamos llegando o estamos más bien presenciando una suerte de incongruencia fundamental que tiene que ver con nuestra visión del mundo? O sea, efectivamente los valores de la política son consecuentes con los hechos de la ciencia. O los intereses de la política se asocian de alguna manera a la supuesta neutralidad, supuesta desinterés o independencia de la ciencia. Por supuesto digo supuesto. Y la subjetividad de la política se puede relacionar con la objetividad exigida de la ciencia, o la ideología puede llegar efectivamente en relación con la verdad. Y el oportunismo, el aparecer como clientelismo o la negociación política, es susceptible de ser entendida desde el punto de vista de la ciencia. Pasa lo siguiente, por favor. O sea, en definitiva, estamos haciéndolo bien nosotros también. Y ocurre que al revisar este artículo que ustedes acaban de ver, aparecen distintas descripciones del rol científico. El cientista puro, el abogado de causas, el árbitro científico y el broker de alternativas de política. Así se organiza el sistema científico de Holanda. Holanda, para poder mantener su vigencia como potencia comercial, intelectual y tecnológica, ha creado organismos que se llaman organismos de límite, organismos de puente entre la ciencia y la política. Y tiene tres organismos principales: el Buró de Desarrollo Económico, el Buró de Desarrollo Social y el Buró de Desarrollo Sustentable. Y no se puede adoptar ninguna decisión política, sino consultando estos burós que son independientes y financiados por el Estado. La ciencia al servicio de la toma de decisiones. Eso es lo que quiero reclamar hoy día más que nada. Necesitamos sin duda cientistas puros, pero también necesitamos abogados de causas, porque estamos perdiendo demasiadas causas. Pero también necesitamos arbitraje científico. No podemos seguir solos tomando decisiones sobre la base de la especulación o de los intereses políticos contingentes. Y por supuesto también necesitamos brokers, como los brokers de los corredores de la bolsa, pero esta vez brokers entre el conocimiento científico y la toma de decisiones. Y dicho eso, entonces una cosa muy importante: necesitamos aumentar sustancialmente el número de instituciones públicas con poder, con conocimiento, con capacitación, con profesionalismo, con presupuesto, con autoridad, con soporte. No podemos seguir con funcionarios públicos que cambian cada 4 años porque están horarios. Y que si se llegan a rebelar contra la orden superior son inmediatamente sustituidos. ¿Qué servicio público es ese? ¿Al servicio de quién es ese servicio público entonces? Y como ustedes comprenderán, esto tiene que ver directamente con el futuro, particularmente de los geógrafos más jóvenes. Estas opciones. La siguiente, por favor. Entonces no podemos seguir cometiendo las ideas erróneas que gobiernan la interrelación entre la ciencia y la toma de decisiones. No podemos seguir siendo tubos de chimenea en que la información fluye en canales estrechos y restringidos dentro y entre la organización, que en este caso es el cambio climático. El conocimiento producido por la ciencia es aislado de las disciplinas y aplicaciones vecinas. No podemos seguir siendo ductos que correspondemos a la subcomprensión que la información científica fluye desde las buenas cabezas, nosotros, hacia los tanques de almacenaje, los tomadores de decisiones, o la comunidad. ¿Podemos seguir en esta posición? No podemos seguir alejados de los espacios de decisión. Y por supuesto tenemos que darle relevancia, fiabilidad y confianza a nuestros hallazgos, a nuestra investigación. Y como Premio Nacional de Geografía me enorgullece decirlo, me han consultado demasiado, pero al mismo tiempo me siento mucha pena decir que no he tenido respuesta a muchas de las consultas, porque he encontrado
encontrado el conocimiento científico disponible en Chile. O sea, volvemos a la evacuación del 1.000.000 de personas. ¿Cómo evacuar 1.000.000 de personas para ahora las parabolas de 4,5 metros que afectan a 2 bahías de Coquimbo? ¿Cuál es el nivel de imprecisión con que estamos tomando decisiones? Pero multipliquen eso, por favor, por todas las preguntas de la realidad nacional. Y preguntémonos, ¿cuánto conocimiento acumulado tenemos? Y realmente ahí es donde uno se pone más nervioso. Tenemos entonces, pasa a la siguiente, por favor. Necesariamente que relacionar la ciencia y la gestión. Necesitamos construir redes como soporte de decisiones. Debemos hacer una gestión, por supuesto, que supere el legado de la fragmentación disciplinaria, que genere un flujo no obstruido de conocimiento entre la ciencia y la gestión. Uno de los mayores desafíos es minimizar los retrasos entre las ideas que tenemos y la intención de publicarlas y hacerlas públicas. Otra vez, la siguiente. Entonces tenemos que, ¿por qué es tan difícil integrar el conocimiento y la acción en las estrategias de reducción de riesgos, por ejemplo, ya que es un tema de moda y que ha afectado tanto al país durante el último tiempo? Por la falta de confianza entre los actores que interactúan, lo que genera una disociación, porque los gobiernos y los científicos desprecian la contribución de las comunidades locales, mientras que las comunidades y las organizaciones no gubernamentales sospechan de los organismos del gobierno y de los científicos. Tenemos que generar diálogos. Por eso es tan importante que nos juntemos una vez al año por lo menos a conversar. Por eso lamentamos la partida de Hilario, porque en 1977 Hilario intentó organizar otra vez los congresos de geografía en la Universidad de Concepción y fue expulsado por la Universidad de Concepción por eso, porque se le atribuyó la intención de rendir homenaje a los desaparecidos de la geografía, a Taberna, por ejemplo, y se le atribuyó la intención de generar un movimiento de oposición política, porque en 1977 intentó en la Universidad de Concepción revivir a Xochitl y revivir los congresos de geografía, que en consecuencia tuvieron que ser paralizados hasta mediados de la década de los 80. Entonces, claro, ahora que estamos año a año los congresos, no podemos olvidar de lo que significó rehacer la geografía, reinventar un homenaje a lo que no estaba, como lo hizo el rector de la universidad en la sesión inaugural, cuando se acordó de Rodrigo, se acordó de Rafael Barahona y se acordó de nosotros. Son nuestros hijos, Hilario es uno de ellos. Por eso lo invito a leer su libro. Y más que nada lo que dicen otros de él, me ha llamado mucho la atención el capítulo de su yerno Sergio Mico, que se refiere al carácter de humanista, sabio y bueno de Hilario. Porque también la geografía está hecha por gente sabia y buena. Entonces, estamos en este tema. Pasa a la siguiente, por favor. Entonces, yo dije, bueno, ¿y qué pasa? Pasa a la siguiente, porque este día creo que lo dije. ¿Y qué pasa si yo me transformo en un geógrafo ciudadano? Y empiezo a leer el principal medio de comunicación de Chile. ¿No? Ustedes inmediatamente van a decir, leer el Mercurio. Sí, lo leo todos los días, religiosamente. ¿No? Porque es la única manera de poder tener un espíritu crítico frente a la vida cotidiana. Entonces, claro, el 29 de mayo de 2013 se publicó esta información y dijo, miren, este es el crecimiento de Chile hasta el año 2000 y este es el crecimiento futuro que espera el país. Y por supuesto que aludía ya que en el 2002 teníamos un Producto Interno Bruto cercano a los 300.000 millones de dólares. Y por supuesto atribuía que ese crecimiento económico se debe en gran medida al crecimiento de la exportación en general, a la globalización, y especialmente a la producción de cobre. Fíjense ustedes, miren la curva. ¿Y dónde llega? Es ilimitada. Por el neoliberalismo, por la globalización. Pasa lo siguiente. Esto es de la semana pasada.
periódico. El ingreso per cápita de Chile llega a $23.000. Chile es el país mejor ubicado en Latinoamérica. Después viene Argentina, Uruguay y otros. Pero no dice necesariamente que somos el último de los países de la OECD. Tampoco dice nada respecto a cómo se distribuye esta riqueza. Porque es importante mantener la propaganda activa del sistema. Pero bien, lo siguiente. El año 2009 decía, en 2019 Chile podría llegar a tener ingresos de un país desarrollado como Portugal. Interesante, porque en ese momento Portugal tenía $20.000 per cápita y acabo de mostrarle que ahora nosotros tenemos 23.000. O sea, somos más desarrollados que Portugal. ¿O no? Y si no, ¿dónde lo dice el periódico? Fíjese cómo se construyen los discursos, los mensajes y cómo se nos lleva como ciudadanía a veces de cierta manera. La siguiente. La euforia de la competitividad. Chile sube el ranking 2009 por si acaso. Hoy día se ve exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. ¿Qué pasó de por medio? Tenemos que averiguarlo. Chile sube el ranking de competitividad mundial. Por supuesto, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur. Pasa la siguiente, por favor. Somos el país mejor ubicado en la región. 2009. Crecimiento económico permanente y persistente, gran rol del cobre en nuestro crecimiento, adecuada competitividad, somos un jaguar. Esa es la doctrina. La siguiente. Y todo esto hace que la cartera de inversiones mineras llegará al año 2020, 17 de julio de 2012, llegará a $104.000 millones. ¿Cuál es la seriedad de la economía como ciencia? ¿Por qué la economía tiene tanto prestigio, tanto que ver en la toma de decisiones, si todos sus pronósticos son más azarosos que los de tsunami? Fíjense ustedes, la cartera de inversiones 2020 llegará a $104.000 millones. Estamos solamente en el 2015. $80% de los nuevos empleos que se necesitarán en el 2020 deberán tener un perfil técnico, según las estimaciones de Codelco. El 5.1% del mercado mundial de exploraciones está en Chile. El 58% de la producción de cobre fina en nuestro país, a raíz de las nuevas inversiones. Y miren el mapa de las regiones, el mapa de las inversiones. Miren la tercera región de Copiapó, con $31.000 millones de inversión. El 2012. Ustedes saben lo que está pasando en Copiapó hoy día, ¿no es cierto? Y estas estimaciones, ¿qué grado de veracidad pueden tener entonces? Sin embargo, el discurso del capitalismo del cual hablaba el profesor Agre, miren ustedes reflejado, no el capitalismo global, el capitalismo nacional, con su discurso para convencernos de que vamos muy bien. La siguiente. Esto lo encuentro fantástico. Esto, 13 de enero de 2012, las mineras y el gobierno anuncian un amplio plan de capacitación porque se necesitarán 193.000 nuevos trabajadores de la minería. Luego voy a mostrar lo que está pasando con la mano de obra de la minería hoy día. Pero fíjense ustedes, proyección de la demanda acumulada para la operación de nuevos proyectos mineros. ¿Qué tiene de ciencia todo esto? Y sin embargo, ¿cómo es posible que llegue con tanta facilidad el discurso oficial, sea planteado como una verdad irrefutable y sea asumido por un país como un futuro auspicioso? ¿Cómo podemos explicar esto? Si no justamente porque nos falta auténtica ciencia.
brokers de la ciencia y la sociedad, y una planificación estratégica verdadera. La siguiente: la inversión privada en 2007 subirá a 8.650 millones de dólares por los nuevos proyectos y alzas de los costos. ¿No? Sigue, por favor, la siguiente. Y del total nacional, aquí estamos en el 2012, del total nacional de inversiones que van a ocurrir en el país, que alcanzan a cerca de 100.000 millones de dólares, la región de Antofagasta se llevará 32.000 millones de dólares. Y la región de Atacama, esto es muy importante porque vamos a ver a continuación cómo quiebran las empresas, ¿no? Y acá, la región de Atacama va a recibir prácticamente 8.000 millones de dólares. Todo esto se hace, todas estas proyecciones, como ustedes comprenderán, se hacen al margen de la geografía global, local, territorial, los recursos, la sociedad, el capital humano, el capital social. Aquí no hay nada de eso. Aquí son puras cifras para sostener un discurso que es probable que no tenga ninguna sustancia. La siguiente. Y nosotros mapeamos los proyectos mineros para demostrar que era la principal inversión minera que estaba ocurriendo en el planeta. Claro, para ir planteándonos desde ya si efectivamente esta inversión minera, así planteada y tan auspiciosa, constituía el soporte del desarrollo, como aparecía en la primera curva. O dicho de otra manera, si para cerciorarnos de que esta inversión extranjera y nacional estaba creando las condiciones futuras de diversidad, de flexibilidad, de adaptabilidad y resiliencia frente a la crisis mundial, porque si no, ¿para qué sirve? Nada de esto se dice en el momento. La siguiente. El PIB per cápita de Antofagasta se asemeja al Reino Unido y el de la Araucanía, el de Ecuador. Esto se plantea no como una crítica de la desigualdad socioeconómica del país, no como una explicación a los conflictos acumulados en la Araucanía, sino como un mensaje de cuán bien le pueden ir a las regiones que sean abiertas al capital foráneo y cuán mal le pueden ir a aquellas que tienen propiedad indígena o comunidades que van a oponerse a la globalización. Pero eso no se dice aquí. Aquí se plantea la cifra para demostrar la competitividad de la región de Antofagasta. La siguiente. Y se plantean los costos de producción minera en Chile como adecuados. Claro, no son 2.34 la libra de Zambia, ni tampoco son tan baratos como los de Perú, 0.92. No se dice que el 50% de la mano de obra peruana que trabaja en la minería es del empleo informal. Se fijan, solamente cifras, ¿no? Para demostrar que tenemos un buen costo de producción. ¿No? La siguiente. Y por supuesto que de estos costos de producción va a depender el financiamiento de las arcas fiscales. Entonces vean ustedes en azul el aporte del metal del cobre a las arcas fiscales. Entonces aquí llegamos a aportes, como ustedes pueden ver, ¿no?, enormemente significativos, ¿no?, de miles de millones, decenas de miles de millones de dólares. Y por supuesto esto tiene tremendo efecto en los salarios del sector y en el consumo. Miren ustedes como ahora consumimos más productos de belleza y cuidado personal gracias a la minería del cobre y gracias a lo bien que lo hacemos. Y por supuesto vamos a consumir más productos lácteos y carne. Miren cómo el discurso global se transforma en hechos tan cotidianos de la vida común para demostrarnos lo bueno del sistema. La siguiente. Y los ingresos municipales de las comunas donde están instaladas esta magnificencia del capital, ¿no? Los ingresos. Mire, Antofagasta tiene un ingreso en patente minera de 1.564.000, porque usted podría pensar 1.564 millones de dólares. No. Es 1.560.000, ¿no? Son millones de pesos. O sea, dicho de otra manera, son 2 millones de dólares.
de decenas de miles de millones de dólares. ¿Y qué decir de la otra? ¿Para qué voy a hablar de Tartar o de Copiapó? No, porque apenas llegan a $1 millón. La siguiente. Entonces los expertos de la Universidad Católica, encabezados por el colega Orellana, 4 de julio del 2012, dicen que la gente no está de acuerdo que el Estado tenga un fondo de compensación para la comuna afectada por los efectos deleterios de la minería, de pagarle 5.000 pesos al año. Pero esto es una injusticia territorial gigantesca. Tampoco el periódico Alude no hace un comentario crítico sobre esto, lo plantea como una compensación necesaria. Mientras tanto, recuerden ustedes, tenemos el conflicto de Aysén, tenemos el puente ocupado y tenemos al alcalde de Calama marchando. No crean que esta noticia también es al margen de este contexto sociopolítico. La siguiente. Los habitantes de las zonas mineras de las principales ciudades le ponen 4.1 a sus ciudades, ¿no? Y cuando ustedes analizan la noticia reclaman que, por supuesto, en comercio a lo mejor han mejorado, pero en esparcimiento o, por supuesto, en salud, ¿no? O en infraestructura vial no progresan. ¿Cómo compatibilizamos esta cifra gigantesca, este mapa tan lleno de inversiones con la vida cotidiana del ciudadano? Pero más que nada, como interpretamos como lector, me puedo insistir que ahora yo soy ciudadano leyendo el diario todos los días. ¿Cómo puedo actuar como broker de esto que me están presentando? La siguiente. Y aquí empieza la mala noticia. De repente, de un día para otro, toda esta vorágine de crecimiento, de desarrollo, de que íbamos a ser el país más importante, etc., de repente algo pasó. Y ahora empezamos a hablar de la caída del precio del cobre. Y ahora empezamos a hablar que los impuestos a las mineras caen en 23%. Pasa lo siguiente. Y ahora nos enteramos, 31 de agosto de este año, que Chile es el país que más depende de los chinos, porque nosotros destinamos el 25,4% de las exportaciones a ese país, ¿no? Lo cual, por supuesto, supera el 20% de Brasil, de Perú, y el 19% de Brasil, que, como ustedes saben, es una economía más diversificada, ¿no? Y ocurre que ahora nos dicen que Codelco es la empresa chilena que más vende a China, y que el 23% de sus envíos están destinados a un solo país. No hay que ser economista ni geógrafo especializado para recordar a la abuelita cuando decía: no hay que poner todos los huevos en el mismo canasto. ¿Por qué no se dice nada aquí de eso? ¿No? Incluso interesante, porque esto genera una polémica que responde el embajador Hegel de la época de Piñera en China diciendo: pero si eso es lo que hay que hacer. La siguiente. Chile es el país de América Latina con mayor exposición al debilitamiento económico chino. Como ustedes pueden observarlo. Y Codelco es la firma que más le vende a la segunda economía del mundo y concentra el 28% de la PIB, ya lo habíamos dicho. La empresa estratégica más importante del país, prácticamente concentrada un cuarto de su PIB en un solo país. ¿Y la diversificación qué? La globalización no iba a ser la reducción de la importancia de la monoproducción chilena. La globalización iba a ser la apertura de los mercados internacionales a nuestros productos en forma amplia y diversa. ¿Y cómo ha ido ocurriendo todo esto entonces? Lo siguiente. Y por supuesto, sigue la mala noticia. Las acciones de las 10 principales mineras del mundo caen 40% en los últimos 12 años. Y si tú pasas a la siguiente, por favor. Aquí están las principales. Por supuesto, algunas tienen que ver con el petróleo, pero a nosotros nos interesa, ¿no?, que tiene que ver con el mineral, por ejemplo, con el cobre. Vean ustedes, menos 18, menos 19% de crecimiento. Pasa a la siguiente, ¿no? Y por supuesto, llegamos finalmente a las cifras del precio de la libra, como ustedes han visto en el último tiempo, y ahora se nos dice
que la mitad del cobre que se extraiga este año enfrentará costos similares al precio actual. Interesante. Doctorado. La siguiente. Y aquí tienen 3 altos ejecutivos del sector diciendo que el metal rojo permanecerá entre 18 y 24 meses bajo los $3 por libra, ¿no? Advirtiéndonos de que efectivamente entramos en una época crítica. La siguiente. Y por supuesto que el presidente de la empresa juguífera más importante del país nos anuncia que sus excedentes caerán al mínimo 6 años, lo que significa que la empresa no va a poder otorgar dinero de financiamiento del Estado. Y por supuesto nos anticipa que con este nivel de excedentes la empresa no tiene dinero para reinvertir. Y esto, fíjense bien, el 26 de octubre, o sea, 2 semanas más, el Consejo, la directiva de Codelco tiene que tomar una decisión respecto a su proyecto futuro y no tiene dinero. Así que Codelco aportará al fisco 990 millones en 2016, que será su menor monto en 13 años. ¿No? Y como ustedes pueden observar, aquí están los aportes, ¿no? Y aquí está el aporte que significa la minería del cobre para el ingreso total del país, y que como ustedes pueden ver llega al 4,3% en la actualidad. Ustedes pueden ir imaginándose lo que viene. Yo podría llegar hasta aquí y decir, bueno, ustedes miren lo que viene. ¿No? Seguramente a ustedes aparecería inmediatamente disminución de costos. ¿De qué depende el costo de la libra de cobre? Este factor importante. Empleo. ¿Qué habrá que hacer con el empleo entonces? Energía. ¿Qué habrá que hacer con la energía entonces? Y agua. Y los 3 son problemas geográficos tremendos. Miren qué interesante, este es el Mercurio de hoy, ¿no? Que yo no alcancé a sacarlo, lógicamente, porque lo acabo de leer. En la página general del Mercurio de hoy viene, ustedes saben que la página editorial es el pensamiento fundamental de los dueños del periódico, ¿no? Y aquí viene productividad en minería. Esto es de hoy. Se está preparando todo el escenario para la Junta del 26 de octubre. Y creo que dice aquí, la empresa no puede seguir con estos costos. ¿Y qué plantea? Hay que sustituir la contratación de trabajadores por la tecnología. Hay que robotizar la minería. Y todos estos sindicatos que piden tanto dinero, hay que despedirlos. Y respecto al agua, todas estas comunidades románticas que piden agua para su subsistencia no son un actor válido frente a esta crisis. Y por supuesto que respecto a la energía, ustedes han visto lo que ha pasado en los últimos días, cómo se anunció la revitalización de la energía hidroeléctrica, cómo se comienza a discutir nuevamente la instalación de Bioraizen, porque parece que no era nada mala. Y por supuesto, muy importante, el periódico alcanza a anunciar en el último párrafo del editorial, que lo invito a leerlo, y yo no alcanzo a reproducirlo, que a lo mejor es el momento de privatizar Codelco. Fíjense ustedes cómo hemos ido transitando como lector del diario, nada más. La siguiente. Codelco vería complicada su clasificación de endeudamiento si no recibe capitalización. Para mantener la producción de cobre, Codelco necesita grandes obras. Chuquicamata subterránea, la Andina 2024, ¿no es cierto?, aquí en Nueva Nechea, la nueva galería subterránea del Teniente. ¿Cuánto cuesta eso? $8.000 millones. La reforma tributaria. ¿Y de dónde lo puede sacar? Entonces miren ustedes cómo se comienza a plantear este escenario. En esta tarde he estudiado todas las opciones, y aunque la probabilidad de no recibir nada es baja, ¿no?, será un escenario de extrema dificultad para la minera.
Lo siguiente. Chile no tiene Aurora Williams y ministra de Minería, anticipando la conferencia del 26. Chile no tiene planes para aumentar el financiamiento del gobierno. En los 5 años no puede superar los 4.000 millones, que es lo que establece la norma legal. Y empiecen a ver los resultados. Glen Copper le da la mina de cobre en Lomas Valles en Chile. Con esto la empresa intenta cambiar el envío de los precios. Pasa la siguiente, por favor. La productividad minera cayó a la mitad en la última década. Y los proyectos tienen que reducir sus dotaciones. Claro, está sobrando los trabajadores. ¿No? La siguiente. El Abra operará con pérdida y mañana detiene sus faenas. 1 de septiembre. Podríamos decir la crónica de una muerte anunciada. ¿No? Claro, porque el día de ayer el cobre cerró a los 27 la libra. Y ha bajado 21,21% en promedio en el año. Pasa la siguiente, por favor. Y esto es lo único que está tomado Mercurio, que está como la antítesis, está tomado un día que se llama la izquierda de Antofagasta. ¿Por qué me interesó? Porque aquí dice que la cesantía hoy día en Calama es la más alta del país. Pero si hasta ayer Calama era la ciudad estrella, los mejores cafés con piel estaban en Calama. ¿Qué pasó? La siguiente. El Morro Relicho se une al proyecto del corredor para reducir la inversión del 58%. El Abra reduce su producción del 50% y 10% de los trabajadores. Pasa la siguiente, por favor. Ustedes ven los movimientos sociales, los trabajadores se organizan para intentar detener el tsunami. ¿Será posible detener el tsunami? Ahora, cuando ya la ola está bien conformada, ¿no había que haber previsto antes el tsunami? Marcelo sabe bien de eso. El tsunami no es la ola, es la manera en que la sociedad está dispuesta a resistirlo y a conducirlo. Si no, no habríamos puesto la Teletón frente a la playa. Nos salvamos porque fue a las 8 de la noche, ¿cierto? Si no estarían todos los niños ahí y estaríamos lamentando muchas muertes. Tenemos suerte. Aquí parece que no tenemos tanta suerte. La siguiente. Esto es un hecho fantástico. Oficio enviado por la alcaldesa Gabriel Rojo a la alcaldesa de Antofagasta solicita el desarrollo de las tomas en donde está el periódico de Río. Eso fíjese usted con el periódico, esas cuñas, ¿no? para ubicar al personaje que odia, ¿no? Y por supuesto nos muestra la modernidad habitacional de Antofagasta. Nos muestra la otra cara. No porque sea particularmente masoquista el periódico, no, sino que nos quiere anticipar lo que nos viene. Lo siguiente. Y esto lo encuentro fantástico, ¿no? Porque claro, se refirió China, nos dio neumonía en la minería y Paul se lo puede vender en la oficina de su mujer. Perdón, Paul ¿no? La construcción de Chile es cierto de los problemas del impacto del pobre y ahora se estarán preguntando para qué se construyó ese edificio tan alto si no puede rentar las oficinas. Pero ¿qué importa ya con el edificio? ¿Qué es alto relativamente? O sea, volvemos al exitismo inicial. A los últimos resabios probablemente del exitismo. Pasa lo siguiente. El Mercurio 19 de octubre, o sea, antes de ayer. Complejo panorama de Coelho. No complejo panorama de Chile, no complejo panorama del Estado, de la sociedad, de la comunidad chilena, no. Complejo panorama de Coelho, que ya sabemos que está de más. ¿No? Entonces, interesantísimo, ¿no? El Estado se había comprometido a aportar 4.000 millones para conseguir la recapitalización. Sin embargo, como va a ser evidenciada de manera pública, es posible que la empresa no tenga que quedar este año. De modo que no habrá recursos para reinvertir más allá de las depreciaciones.
Pero es que si no invertimos, no se quiere decir que dejamos de producir en la próxima década. El siguiente. El problema fiscal es Codelco. Salvador Valdés Prieto, profesor de Economía de la Universidad Católica. El problema fiscal es Codelco. No. Cada proyecto estatal a pérdida. Perdón, bien digo, cada proyecto estatal a pérdida exige aportes continuos del fisco durante décadas, como ocurrió en Ferrocarriles y en la división del Salvador. O sea, dicho de otra manera, sociedad chilena no invierte en Codelco. Déjelo. La empresa privada sabe cómo hacer las cosas. ¿No? Miren ustedes cómo se van generando todo esto. La siguiente, por favor. Y esto, podría decir, se le pasó al escucho. Porque ahora nos enteramos que en realidad el 93% de los aportes de Codelco fueron para las Fuerzas Armadas. Y que la reservada del cobre, que ustedes saben que permite el armamentismo chileno, tiene todas las ganancias del cobre, o parte importante de ella, y que en vez de haber invertido en el desarrollo social, en la sustentabilidad, en el desarrollo urbano y en la recapitalización de la empresa para seguirla manteniendo como competitiva a nivel mundial, nos gastamos la plata en flotas de bombarderos. No sabemos bombardear con quién. ¿Cómo puede suceder todo esto en nuestro territorio y no nos enteremos de toda esta historia? ¿Se fijan? La siguiente. Y aquí viene el broche de oro, esto del domingo, ¿no? El molde electrónico. Se acabó el bombinero. Nos preguntamos ahora, ¿Chile aprovechó de diversificar su economía en los últimos 10 años? Es una pregunta sumamente inocente que hace el periódico, ¿no? Porque prácticamente está preguntando, ¿y qué es lo que tomó la plata? No, claro, ustedes dirán, pero si que nunca tuvimos esa plata. Nunca se distribuyó tampoco, por lo tanto, ¿qué lo gastamos qué? Pero fíjense ustedes cómo eso no quiere decir que tengan entrado ni se haya gastado en lo que otros decidieron por nosotros. Y eso se llama